Hay secretos que la Tierra ha guardado durante milenios, susurros de una era donde el sonido era un arma y lo invisible moldeaba la realidad física ante los ojos de naciones enteras. ¿Te has preguntado alguna vez qué sucedió realmente bajo el sol abrasador del Valle del Jordán, cuando los muros de una de las ciudades más antiguas del mundo simplemente dejaron de existir? No hablamos solo de una batalla militar, sino de un código profético que abarca siglos y llega hasta nuestros días, especialmente ahora, cuando las señales del fin parecen converger. Si buscas comprender las profundas verdades que las Escrituras encierran para quienes tienen ojos para ver, te invito a suscribirte a nuestro canal La Biblia en las Sombras y a unirte a nosotros en esta investigación detallada sobre el misterio de Jericó. Juntos desenterraremos lo que la arqueología y la teología profunda revelan sobre el evento que cambió el curso de la historia bíblica y lo que presagia para el año 2026 y más allá. La historia de Josué y la caída de Jericó se enseña a menudo en las aulas de la escuela dominical como una simple narración de fe, pero para una mirada madura y atenta, esconde capas de aterrador simbolismo apocalíptico. Jericó no era solo una ciudad, era una fortaleza considerada inexpugnable, un símbolo del poder cananeo que desafiaba la promesa divina hecha a los patriarcas. Cuando Josué tomó el mando tras la muerte de Moisés, heredó no solo un ejército de antiguos esclavos, sino también la responsabilidad de ejecutar un ritual litúrgico de guerra que desafiaba toda la lógica estratégica de la época. Imaginen la escena: una ciudad rodeada de murallas dobles, con torres vigilando cada movimiento en el horizonte, y un ejército que, en lugar de construir rampas de asedio o usar catapultas, decide marchar en absoluto silencio alrededor de las fortificaciones. El silencio fue la primera arma. Durante 6 días, el único sonido que resonó en el valle fue el de las sandalias golpeando la tierra árida y el murmullo del viento. Pero, ¿por qué el silencio? En la tradición mística hebrea, el silencio precede a la manifestación definitiva de la voz de Dios. Era una preparación espiritual, un ayuno de palabras para que se estableciera la frecuencia de lo divino. Al analizar la estructura de Jericó, nos damos cuenta de que la arqueología moderna, liderada por nombres como Kathleen Kenyon y posteriormente reevaluada por Brian Wood, ha encontrado evidencia que inquieta a los escépticos. Los muros de Jericó no se derrumbaron hacia adentro, como ocurriría en un saqueo común, sino hacia afuera, formando rampas naturales que permitieron a los israelitas ascender directamente a la ciudad. Este detalle técnico, a menudo ignorado, es la primera pista de que algo sobrenatural y vibratorio ocurrió allí. El número 7 domina la narrativa. 7 sacerdotes, 7 trompetas de cuerno de carnero, 7 días de marcha y en el último día 7 vueltas a la ciudad. Para el estudioso de la profecía, este patrón es un reflejo directo del Apocalipsis. Las 7 trompetas de Jericó son el prototipo de las 7 trompetas que anunciarán el juicio final del mundo. Al observar las tensiones globales actuales y las profecías que apuntan a los próximos años, incluyendo el hito de 2026, nos damos cuenta de que Jericó funciona como un reloj profético. La caída de esa ciudad fue la primicia de la conquista de la tierra prometida, así como los eventos finales serán la purificación necesaria para el establecimiento del reino mesiánico. Josué, cuyo nombre hebreo es Yeshua, el mismo nombre de Jesús, actúa como un tipo de Cristo, el capitán que guía al pueblo a través del juicio hacia la herencia prometida. Sin embargo, el misterio se profundiza al examinar las trompetas, los shofares. En física acústica, se sabe que toda estructura tiene una frecuencia de resonancia natural.
Si una nota se mantiene con suficiente energía a la frecuencia exacta de un objeto, éste colapsará. Podría ser que la orden divina de tocar las trompetas y el clamor unánime del pueblo desencadenaran una resonancia de proporciones geológicas. ¿O estamos ante una manipulación directa de la materia por parte del Creador, utilizando el sonido como herramienta de disolución? Las Escrituras nos dicen que el universo fue creado por la palabra sonido. Por lo tanto, tiene sentido que el sonido sea la clave para derribar las barreras del mundo caído. Dentro de los muros vivía una mujer llamada Rahab. Su presencia en la historia es fundamental para comprender la misericordia en medio del juicio. Mientras la ciudad se preparaba para la destrucción, Rahab escondió a los espías de Josué bajo tallos de lino en su tejado. No era solo una habitante. Era alguien que reconocía las señales de los tiempos. Les dijo a los espías que los corazones de los habitantes de Jericó se habían derretido de temor al oír lo que Dios había hecho en el Mar Rojo. Esto nos enseña algo vital para hoy. El mundo a menudo percibe la proximidad del juicio incluso antes que muchos que se consideran religiosos. La fe de Rahab aseguró que su casa, situada directamente sobre el muro, permaneciera intacta mientras el resto de la estructura se derrumbaba. ¿Cómo puede una casa construida sobre un muro que se derrumba permanecer en pie? Este es uno de los misterios físicos de Jericó que apunta a la protección divina en tiempos de caos. El cordón escarlata que colgó en la ventana simboliza directamente la sangre del Cordero, la única marca que impide la entrada del destructor. A medida que avanzamos en la investigación, debemos examinar las verdades ocultas que a menudo se omiten en las lecturas superficiales. Jericó era un centro de adoración a las deidades lunares y rituales de fertilidad que incluían sacrificios humanos. La ciudad representaba un bloqueo espiritual, una anomalía en la tierra que debía ser eliminada para que la santidad pudiera morar allí. El anatema, o maldición sobre el botín, que impuso Josué, sirvió como prueba de obediencia. Todo en Jericó pertenecía a Dios, pues eran las primicias. Cuando Acán desobedeció y escondió un manto y oro babilónicos, derrotó a todo el ejército en Jai. Esto nos alerta sobre la pureza necesaria para quienes desean cruzar los portales proféticos del fin de los tiempos. No podéis entrar en la Nueva Jerusalén llevando los ídolos de Jericó. Muchos eruditos sugieren que el asedio de Jericó duró lo suficiente como para que la ciudad se convirtiera en un microcosmos del mundo. El aislamiento, el creciente temor y la negativa al arrepentimiento transformaron Jericó en un escenario para demostrar el poder de Dios. Si aplicamos esta perspectiva a los eventos que se desarrollan en el horizonte de 2026, vemos un patrón de cierre. El mundo se está convirtiendo en una Jericó global, fortificada en su orgullo tecnológico y su rebelión contra las leyes eternas. Los muros modernos son ideológicos, financieros y espirituales. Sin embargo, la promesa bíblica es que estos muros también caerán al sonido de la última trompeta. La conexión entre Josué 6 y Apocalipsis 11 es innegable. El séptimo sello, las 7 trompetas y el gran grito de victoria anuncian que los reinos del mundo ahora pertenecen al Señor. La investigación histórica nos lleva a preguntarnos, ¿por qué Josué maldijo a cualquiera que intentara reconstruir Jericó? Declaró que el costo sería la vida de su primogénito y su hijo menor. Siglos después, durante el reinado de Acab, un hombre llamado Giel, el betelita, intentó reconstruir la ciudad y pagó exactamente ese precio. Esto demuestra que la palabra dada sobre Jericó no fue una simple orden militar, sino un decreto espiritual permanente. Jericó permanecería como un monumento a la destrucción del orgullo humano. Cuando visitamos las ruinas hoy,
Lo que vemos es un montículo de tierra y piedras que atestigua la transitoriedad del poder terrenal frente a la eternidad. Para ustedes, de 45 a 65 años o más, que han presenciado el cambio radical del mundo en las últimas décadas, la historia de Jericó resuena con especial urgencia. Son la generación que comprende el valor de la perseverancia. Así como los ancianos de Israel observaron a Josué, están llamados a discernir el sonido de las trompetas que ya comienzan a sonar en el reino espiritual. La preparación para lo que está por venir no se basa en el miedo, sino en la comprensión. El misterio de la caída de los muros es, en verdad, un misterio de liberación. Para los habitantes de Jericó, el sonido fue aterrador. Para el pueblo de Dios, la señal de que la esclavitud del desierto finalmente había terminado. Al examinar los registros astronómicos y los ciclos bíblicos, muchos señalan el período actual como una época de Shemitá y jubileo, donde se cancelan las deudas y se devuelven las tierras. Jericó fue el primer paso hacia la recuperación de la herencia. Si nos acercamos a un nuevo ciclo profético en 2026, debemos preguntarnos, ¿qué muros en nuestras vidas y en nuestra sociedad están a punto de derrumbarse? La investigación histórica demuestra que Jericó no cayó por la fuerza humana, sino por una rendición total a la estrategia divina, por absurda que pareciera a los generales de la época. Caminar en círculos parecía una locura, hasta que la tierra tembló. El impacto histórico de la caída de Jericó fue tan grande que resonó en todas las naciones de Canaán, paralizando a los reyes vecinos. Fue una guerra psicológica y espiritual ganada incluso antes de que se desenvainara la primera espada. Este es el secreto de la profunda guerra espiritual. La victoria se establece en el lugar secreto, en el silencio de la obediencia y la proclamación de la fe. El clamor de Israel no fue un clamor de esfuerzo, sino un clamor de reconocimiento de una victoria que Dios ya había otorgado. Concluimos este viaje a través de las sombras de la historia bíblica, entendiendo que Jericó es más que un evento del pasado. Es un mapa para el futuro. Los muros que cayeron con las trompetas nos enseñan que ninguna estructura humana, por sólida que parezca, puede resistir la frecuencia de la verdad divina. Al adentrarnos en el fin de los tiempos, la historia de Josué nos anima a mantener la mirada puesta en el capitán de nuestra salvación, sabiendo que, aunque tiemblen los muros del mundo, aquellos marcados por el cordón escarlata de la redención permanecerán a salvo. Si esta exploración de las verdades ocultas de la Biblia ha conmovido tu corazón y ha traído claridad a los misterios proféticos que rodean a Jericó y a nuestro tiempo, no te guardes este conocimiento para ti mismo. El momento de prepararse espiritualmente es ahora, y comprender las Escrituras es nuestra mayor guía. Por favor, suscríbase al canal Biblia en Sombras, active las notificaciones y comparta este video con quienes también buscan las respuestas profundas que el mundo intenta ocultar. Deje su comentario a continuación sobre lo que cree que representan las trompetas de Jericó para hoy. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su corazón mientras esperamos el sonido de la última trompeta. Hasta nuestro próximo encuentro a la sombra de la verdad bíblica. Pero la caída de Jericó fue solo el primer paso de un viaje mucho más profundo. Si la destrucción de esa ciudad representó el colapso del sistema defensivo cananeo, lo que vino después revela las capas más densas de la guerra espiritual y los peligros de subestimar al enemigo cuando nos sentimos invencibles. Después de la euforia del triunfo sobre las murallas inexpugnables, Israel se enfrentó a una pequeña ciudad llamada Jai. La lógica humana sugería una victoria fácil, un mero detalle logístico. Sin embargo, es en el valle de Jai donde aprendemos la lección más amarga. El pecado oculto dentro del campamento
es más peligroso que cualquier ejército fortificado fuera de él. La historia de Acán, quien se guardó para sí lo consagrado a los malditos, resuena como una severa advertencia para la iglesia moderna. A menudo, nuestras oraciones parecen no tener fin y nuestras batallas resultan en derrota, no porque el enemigo sea fuerte, sino porque permitimos que el manto babilónico y la cuña de oro de la mundanidad entren en nuestras tiendas privadas. El valle donde Acán fue juzgado, el valle de Acor, significa valle de angustia. Pero las Escrituras, en su infinita misericordia, transforman este lugar de juicio en una puerta de esperanza en las profecías de Oseas. Esto nos enseña que incluso cuando fallamos y los muros de nuestra vida parecen levantarse de nuevo debido a nuestro propio error, el arrepentimiento genuino y la purificación del campamento abren el camino para una restauración que el mundo no puede comprender. La estrategia para conquistar Jai, tras la eliminación del pecado, cambió drásticamente. Dios ya no ordenaba silencio ni circunloquios ritualistas, sino una emboscada táctica. Esto nos muestra que el Creador no está sujeto a una única metodología. Él es el general que se adapta al terreno y a las circunstancias, exigiendo constante sensibilidad espiritual a sus seguidores. No podemos vivir de las victorias del pasado ni repetir fórmulas religiosas esperando los mismos resultados. La voz de Dios en Jericó era una cosa, en Jai, otra. La pregunta que nos queda es, ¿estamos escuchando la voz de Dios para el presente o intentamos derribar los muros de hoy con las trompetas del pasado? A medida que avanzamos en la conquista, nos encontramos con uno de los episodios más intrigantes de la geopolítica bíblica, la astucia de los gabaonitas. Sabían que no podían derrotar a Israel por la fuerza, así que recurrieron al engaño. Vestían ropas viejas, traían pan mohoso y fingían venir de una tierra lejana. Josué y los líderes de Israel cometieron el error fatal de muchos líderes contemporáneos. Juzgaron por las apariencias y no consultaron al Señor. Este relato es una sombra profética sobre tiempos de apostasía y falso ecumenismo. El enemigo no siempre llega rugiendo como un león. A menudo llega como un vecino necesitado pidiendo una alianza que, aunque aparentemente inofensiva, compromete la pureza de nuestra misión. La alianza con Gabaón obligó a Israel a proteger a quienes deberían haber sido expulsados, creando una complicación interna que duraría generaciones. En una guerra espiritual profunda, el discernimiento es tan vital como la valentía. Sin él, terminamos cargando con cargas que Dios nunca nos pidió que lleváramos. La batalla contra los 5 reyes amorreos que se unieron para atacar Gabaón culminó en uno de los milagros más debatidos de la historia. El día en que el sol se detuvo. Sol, detente sobre Gabaón, y tú, luna, sobre el valle de Ajalón. Los escépticos intentan explicar el fenómeno como una refracción solar o una metáfora poética, pero para el estudiante de las sombras bíblicas, el significado es claro. Cuando el pueblo de Dios es obediente y actúa a favor de la justicia, el cosmos mismo se alinea para asegurar la victoria. Dios no es solo el Dios de las almas, sino también el Señor del tiempo y la materia. Si necesita más luz para que sus hijos terminen la obra, suspende las leyes de la física. Esto nos da una confianza inquebrantable. No importa cuán cortas parezcan nuestras vidas o cuán poco tiempo tengamos para cumplir nuestro propósito, el Señor del tiempo puede extender el día hasta que la misión se complete. Muchos se preguntan por qué la conquista de Canaán fue tan despiadada. Para comprender esto, necesitamos observar las sombras genéticas y espirituales de esa tierra. Canaán no era solo un territorio ocupado por nómadas.
era la fortaleza de los Nefilim, los gigantes mencionados en Génesis. Los hijos de Anak, los refaitas y los semitas, representaban un linaje corrupto, un intento de la oscuridad de contaminar la semilla humana e impedir el linaje del Mesías. Cuando Josué y Caleb se enfrentaron a Hebrón, no solo luchaban por tierra fértil, estaban erradicando una anomalía espiritual que amenazaba la existencia misma de la humanidad redimida. Caleb, a sus 85 años, pidió el monte donde vivían los gigantes. Su fe nos enseña que el vigor espiritual no disminuye con la edad, sino que se fortalece con la visión de las promesas. Hebrón, que significa comunión, era el lugar donde los gigantes bloqueaban el acceso. El enemigo siempre colocará sus mayores obstáculos precisamente en el camino que conduce a nuestra mayor intimidad con Dios. Una vez que la tierra comenzó a dividirse, el tabernáculo se estableció en Silo. Durante 300 años, Silo fue el corazón palpitante de la nación. Todavía no era Jerusalén, pero era el lugar donde reposaba el Arca de la Alianza. El establecimiento de Silo simboliza el descanso después de la guerra, pero un descanso vigilante. La transición de la conquista a la posesión es la etapa más difícil para el creyente. Es fácil ser ferviente en el fragor de la batalla, cuando los muros se derrumban. El desafío es mantener el mismo fuego cuando la vida se estabiliza, cuando la rutina de la cosecha reemplaza el toque de trompeta. Israel comenzó a fracasar no en las batallas en el campo, sino en la comodidad de sus herencias, permitiendo que persistieran focos de idolatría en la tierra. La sombra aquí es clara. Si no expulsamos por completo los vicios y patrones del pasado de nuestra mente, se convertirán en espinas para nuestros ojos y azotes para nuestras espaldas. Al observar el panorama mundial actual, nos damos cuenta de que los muros de la modernidad son cada vez más altos. Los sistemas económicos, las ideologías globales y las estructuras de control parecen tan imponentes como las piedras de Jericó. Pero el ejemplo de Josué nos recuerda que estas estructuras son temporales. Vivimos en lo que muchos llaman la era del séptimo día. Si la historia de la humanidad se contara en semanas proféticas, estaríamos en los momentos finales de la sexta vuelta a la ciudad, preparándonos para el séptimo día, donde la vuelta será séptuple y el clamor será definitivo. La frecuencia está cambiando. El sonido de las trompetas, shofars, se escucha en todas las naciones por quienes tienen oídos espirituales. No es un sonido de entretenimiento religioso, sino un llamado a la guerra y a la santidad. Existe una profunda conexión entre la misión de Josué y los eventos descritos en el libro de Apocalipsis. Josué, Yeshua, en hebreo, comparte el mismo nombre que nuestro Salvador. Mientras que el primer Josué guió al pueblo a la Canaán terrenal, el segundo Josué, Jesucristo, guía a su pueblo a la Canaán celestial. Los dos testigos de Apocalipsis 11, que operan con poder sobre la naturaleza y se enfrentan al sistema del anticristo, reflejan el poder demostrado en el desierto y en la conquista. El fuego que sale de sus bocas y la autoridad para cerrar los cielos evocan el celo de Elías y la autoridad de Moisés y Josué. Nos estamos preparando para un tiempo en el que la manifestación de los hijos de Dios no solo se manifestará en palabras, sino en demostraciones de espíritu y poder, donde los muros del sistema babilónico caerán ante el testimonio de quienes menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hoy, la región donde tuvieron lugar estas batallas sigue siendo el epicentro de la tensión mundial. Esto no es casualidad. Las sombras de la historia bíblica se proyectan en el mapa actual. La lucha por la tierra, que comenzó con una promesa a Abraham y una conquista bajo el mando de Josué, se encamina hacia un clímax, donde todas las naciones se reunirán en el Valle de Josafat, que significa
El Señor juzga. Jericó, la ciudad de las palmeras, es hoy un testimonio silencioso del cumplimiento de la palabra de Dios. Las excavaciones arqueológicas continúan revelando que los muros efectivamente cayeron, formando rampas para los invasores, tal como describe el texto bíblico. La ciencia, aunque a menudo reticente, finalmente confirma lo que la fe ya sabía. Pero la mayor evidencia no está en las piedras, sino en la supervivencia del pueblo de Dios y la perdurabilidad de su palabra. En esta exploración de las sombras de la verdad, fuimos más allá de lo obvio. Comprendimos que la caída de Jericó fue un acto litúrgico, que el pecado de Acán fue una advertencia sobre la integridad, que el sol inmóvil fue una demostración de soberanía cósmica y que la lucha contra los gigantes fue una guerra por la preservación de la semilla santa. Pero, ¿qué significa esto para ti, que estás viendo o leyendo estas palabras ahora? Significa que tus batallas personales no son solo tuyas, forman parte de una trama cósmica. Los muros que impiden tu avance espiritual, ya sean adicciones, traumas, deudas o miedos, no caerán por la fuerza de tu brazo, sino por la frecuencia de tu obediencia. ¿Estás dispuesto a marchar en silencio cuando todos esperan que te quejes? ¿Estás dispuesto a dar el grito de victoria incluso antes de ver la primera grieta en el muro? ¿Estás listo para examinar tu tienda y eliminar cualquier cosa maldita que impida que la bendición de Dios fluya en tu vida? La conquista de Canaán fue la transición del maná al fruto de la tierra. El maná cesó al día siguiente de que comieron del fruto de Canaán. Hay momentos en que Dios nos sostiene milagrosamente en el desierto, pero hay momentos en que espera que sembremos y cosechemos en la tierra conquistada. Mucha gente permanece espiritualmente inmadura porque anhela el maná para siempre, negándose a empuñar la espada para conquistar lo que les pertenece. El reino de Dios se toma por la fuerza, y quienes se esfuerzan lo arrebatan. Este esfuerzo no es carnal, sino la diligencia de permanecer en la fe cuando las circunstancias te dicen que solo estás dando vueltas. Josué terminó su vida con una declaración que debería ser nuestro principio rector. En cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor. No fue solo una frase pegadiza, fue el sello de alguien que vio caer muros, derrotar a gigantes y detener el sol. La historia de Jericó termina con una maldición sobre cualquiera que intentara reconstruir sus muros. Siglos después, durante el reinado de Acab, un hombre llamado Hiel el Betelita intentó reconstruirla y pagó el precio con la vida de sus hijos, tal como Josué había profetizado. Esto nos enseña que lo que Dios derriba, el hombre no debe intentar reconstruirlo. Vivimos en una época en la que el mundo intenta reconstruir los muros de Babel, buscando la unidad sin Dios y la seguridad sin el Salvador. Pero el decreto ya ha sido emitido. Las trompetas están sonando. El séptimo circuito se está completando. Al concluir este análisis profundo en el canal Biblia en Sombras, los invito a no ser meros espectadores de la historia, sino participantes de la conquista. El capitán del ejército del Señor sigue de pie, con la espada desenvainada, preguntándoles de qué lado están. No elijan el lado de los muros que están a punto de caer. Elige el lado de aquel que hace temblar la tierra con su voz. Nuestro próximo encuentro nos adentrará aún más en los misterios del tabernáculo y los secretos que se esconden en los rituales del día de la expiación, Yom Kippur. ¿Cómo se conecta la sangre rociada sobre el propiciatorio con la física cuántica y la redención definitiva de la creación? ¿Cómo revelan los símbolos antiguos la cronología exacta del regreso del Mesías? La historia bíblica no es una línea recta, sino una espiral ascendente. Cada acontecimiento pasado es una sombra de algo mayor por venir. Si sentiste la importancia de este conocimiento, prepárate.
Lo que exploramos hoy sobre Josué y los muros de Jericó es solo el fundamento de las revelaciones venideras. Mantén tu lámpara encendida y tu aceite reservado. El sonido de la trompeta se hace cada vez más fuerte. La verdad no está en la superficie, es en las sombras donde la luz de la revelación ilumina a quienes buscan con todo su corazón. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Que la valentía de Josué, la fe de Rahab y la determinación de Caleb inspiren tus días. Recuerda, los muros pueden ser altos, pero nuestro Dios es el Altísimo. Hasta el próximo video, donde continuaremos desentrañando los misterios que el mundo ignora, pero que la palabra de Dios revela a sus amigos. Que permanezcas en la paz del Mesías y que la luz de las Escrituras ilumine cada sombra en tu camino. Al dejar atrás las ruinas humeantes de Jericó, nos enfrentamos a una realidad que muchos prefieren ignorar. El camino espiritual no se compone solo de victorias rotundas, sino de un agudo discernimiento de lo que llevamos dentro. En el siguiente capítulo de esta saga épica, profundizamos en el episodio de Jai, una amarga lección sobre cómo lo oculto puede paralizar el destino de toda una nación. La derrota en Jai no fue un fracaso estratégico militar, sino una ruptura en la frecuencia de la santidad. El pecado de Acán nos enseña que, en la economía del reino, lo que es anatema, aquello que ha sido dedicado a la destrucción o apartado para el Creador, no puede ser asimilado por el hombre sin consecuencias catastróficas. Al ocultar el manto babilónico y el oro, Acán intentó mezclar lo sagrado con lo profano, introduciendo el virus de la idolatría en el campamento. Esto nos lleva a un profundo análisis de la vigilancia espiritual. ¿Cuántas veces nuestros muros personales no caen porque hay algo oculto bajo nuestra tienda que bloquea nuestra conexión con la fuente? Tras la purificación del campamento, vemos a Josué emplear una estrategia de emboscada que revela a un Dios que también obra mediante la inteligencia y la paciencia, no solo mediante milagros ostentosos. La victoria en Jai restablece el equilibrio, pero pronto el ejército de Israel se enfrenta a un desafío de otra naturaleza, la astucia de los Gabaonitas. Este relato es una advertencia profética sobre el discernimiento. Los Gabaonitas no vinieron con espadas, sino con pan mohoso y sandalias gastadas, fingiendo venir de lejos para sellar una alianza. Josué y los líderes cometieron el error de confiar en sus propios sentidos físicos en lugar de consultar al oráculo divino. Este tropiezo nos lleva a reflexionar sobre las alianzas que formamos hoy. No todo ataque viene en forma de un muro infranqueable. Algunos vienen en forma de una propuesta de paz que, aunque aparentemente inofensiva, nos encadena a compromisos no ordenados desde lo alto. Sin embargo, incluso en el error, vemos la soberanía de Dios. Los Gabaonitas se convirtieron en siervos del tabernáculo, demostrando que incluso nuestras fallas de juicio pueden ser redimidas cuando cumplimos nuestra palabra y somos fieles al pacto. La narración luego se intensifica hasta uno de los momentos más extraordinarios de la historia bíblica y astronómica, el día en que el sol se detuvo en el valle de Ajalón. Mientras Josué perseguía la coalición de los 5 reyes amorreos, se dio cuenta de que el tiempo era su mayor enemigo. En un acto de audacia profética, comandó las luminarias celestiales. Aquí, la teología se encuentra con la cosmología. Lo que ocurrió ese día desafía la física, pero refuerza la autoridad del hombre que camina en perfecta armonía con la voluntad del Creador. Dios no solo envió granizo del cielo para abatir a los enemigos, sino que alteró el tejido del tiempo para que la justicia se ejecutara plenamente. Esta victoria sobre los 5 reyes es una tipología de la victoria final sobre los sistemas de gobierno de este mundo. Cada rey representa una faceta del orgullo humano,
y la resistencia espiritual que intenta impedir que el pueblo herede su promesa. Al poner sus pies sobre el cuello de esos reyes, Josué demostraba una autoridad que se manifestaría plenamente en el Mesías, quien someterá a todos sus enemigos bajo sus pies. No podemos olvidar la presencia constante de los gigantes, los descendientes de Anac. La conquista de Canaán fue en esencia una operación de purificación espiritual de un linaje corrupto que ocupaba la tierra. Caleb, a sus 85 años, personifica la resistencia inquebrantable. No pidió las llanuras fáciles, pidió el monte Hebrón, el lugar donde habitaban los gigantes. Tu fe nos reta a no buscar la comodidad, sino a buscar la herencia que exige el máximo nivel de confrontación espiritual. Al concluir esta fase de la conquista, miramos hacia el futuro. La división de la tierra no fue un mero acto administrativo, sino una distribución de destinos proféticos. Cada tribu recibió una porción que reflejaba su naturaleza y propósito en el plan mayor de redención. En esta conclusión de nuestro recorrido por Josué, comprendemos que entrar en la tierra prometida es solo el comienzo. El verdadero desafío es permanecer en ella, expulsando sistemáticamente las influencias que nos distancian de su presencia. Los muros han caído, los reyes han sido derrotados y el sol se ha detenido. Pero la mayor conquista aún se lleva a cabo en el territorio del corazón humano. Prepárense ahora para lo que está por venir. Nuestro próximo estudio se adentrará en las profundidades del tabernáculo, donde cada detalle, desde el oro hasta el lino fino, revela el mapa genético de nuestra salvación. Descubriremos cómo Yom Kippur no es solo una fecha en el calendario, sino un portal a la eternidad. Ahora entramos al santuario. Imaginemos dejar atrás el calor del desierto y el ruido de los campos de batalla cananeos para cruzar el atrio del tabernáculo. Lo que nos espera no es solo una estructura de madera, pieles y metales preciosos, sino un código sagrado. Si Josué nos enseñó a conquistar territorio externo, el tabernáculo nos enseña a conquistar la geografía interna, la morada de Dios en el hombre. El tabernáculo, o Mishkan en hebreo, significa literalmente residencia. No era un lugar donde Dios estuviera confinado, sino un punto de intersección entre lo eterno y lo temporal. Para comprender el misterio que rodea esta estructura, debemos observar su diseño original. Recordemos, Moisés no recibió una sugerencia de diseño, recibió un modelo celestial. Mira, haz todo conforme al modelo que se te mostró en el monte. Esto revela una verdad fundamental. La adoración no es una invención humana, sino una respuesta a una realidad celestial preexistente. Antes de llegar al lugar santísimo, debemos atravesar el atrio. Lo primero que veía cualquier israelita al acercarse era la cerca de fino lino blanco. Este lino representaba la justicia de Dios. El blanco puro servía como recordatorio visual de la separación entre lo sagrado y lo profano. Para el hombre común, esa barrera era infranqueable, salvo por una única entrada. La puerta del atrio, con sus colores azul, púrpura, carmesí y el blanco del lino, es nuestra primera pista profética. El azul habla de origen celestial, el púrpura de realeza, el carmesí de sacrificio y sangre y el blanco de perfecta pureza humana. Al cruzar esta puerta, el pecador se encontraba inmediatamente con el altar del holocausto. Este altar de bronce es donde la justicia y la misericordia se besan por primera vez. No hay acceso a Dios sin el fuego del juicio sobre el sustituto. El bronce, en las Escrituras, simboliza el juicio del pecado. Cada vez que el fuego consumía una ofrenda, el mensaje era claro: se requiere vida para cubrir la transgresión. Pero justo después del altar encontramos la fuente de bronce.
Si el altar se ocupa de nuestra justificación, lo que Dios ha hecho por nosotros, la fuente se ocupa de nuestra santificación, lo que Dios hace en nosotros. Los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies antes de servir. Es el misterio del lavamiento de la regeneración. No podemos tocar lo sagrado con las manos manchadas por el polvo de la vida terrenal. Al entrar en la tienda, la atmósfera cambia drásticamente. La luz del sol queda atrás. Aquí, la única iluminación proviene de la menorá, el candelabro de oro puro. Este candelabro no era solo un mueble, era un árbol de luz. Con sus 7 brazos representa la plenitud del Espíritu Santo y la luz de Cristo que ilumina a cada hombre. A la derecha tenemos la mesa de los panes de la proposición. 12 panes, uno por cada tribu, se renovaban cada Shabbat. Esto nos habla de comunión y sustento. Dios no solo quiere salvarnos, quiere cenar con nosotros. Y, justo delante del velo, el altar del incienso. El aroma que emanaba de él representaba las oraciones de los santos. Es aquí donde comprendemos que la intercesión es la actividad más cercana a la presencia. El incienso era una mezcla específica que no podía replicarse para uso común. La verdadera intercesión brota de un corazón consagrado, un aroma que Dios reconoce como único. Pero es tras el segundo velo donde se esconde el mayor secreto. El lugar santísimo era un cubo perfecto, representación de la nueva Jerusalén que descenderá del cielo. En su interior solo se encontraba el arca de la alianza. La tapa del arca, el propiciatorio, caporet, flanqueado por querubines de oro, era el trono de Dios en la tierra. Dentro del arca, 3 objetos albergaban el recuerdo de la rebelión humana transformada en redención. Las tablas de la ley que el hombre quebró, el maná sobre el cual el hombre murmuró, y la vara de Aarón que reverdeció, contra la cual el hombre se rebeló. Dios cubrió estos símbolos de nuestro fracaso con el propiciatorio. Cuando la sangre fue rociada allí, Dios no miró nuestra transgresión, sino la sangre que satisfizo la justicia. Todo lo que hemos discutido hasta ahora converge en un solo día del calendario bíblico, Yom Kippur. Este es el día más sagrado del año, el momento en que el sumo sacerdote entraba tras el velo. Pero no era una entrada triunfal de gloria humana. Era un ritual de extrema humildad y reverencia. En Yom Kippur, el sumo sacerdote se despojaba de sus vestiduras de gloria y ornamento, aquellas adornadas con piedras preciosas e hilos de oro, y se vestía únicamente con un sencillo lino blanco. Se convertía en el representante de la humanidad en su forma más desnuda ante el Creador. El misterio de los 2 machos cabríos es uno de los aspectos más profundos de este día. Un macho cabrío era sacrificado al Señor como ofrenda por el pecado, y el otro, el chivo expiatorio, Azazel, era enviado al desierto. El primer macho cabrío se encargaba de la propiciación, el pago de la deuda. El segundo macho cabrío representaba la expiación, la eliminación de la culpa. El sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, confesando todos los pecados de Israel, y el animal era llevado a una tierra solitaria para nunca más ser visto. Esta es una representación gráfica de lo que sucede con tu pasado cuando entras en el plan de redención. Dios no solo perdona la deuda, borra el recuerdo del pecado, lo envía a un desierto donde nadie puede recuperarlo. En el momento en que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con la sangre, el destino de toda una nación estaba en sus manos. Si el sacrificio era aceptado, Israel tendría paz por un año más. Si era rechazado, la nación estaría perdida. Imagina el silencio de la multitud afuera, esperando escuchar el sonido de las campanillas en el borde de la vestidura del sacerdote, indicando que aún estaba vivo y activo. Hoy no oímos campanas de bronce, pero oímos el testimonio del Espíritu.
Nuestro sumo sacerdote no entró en un tabernáculo hecho por manos humanas, sino en el cielo mismo. No llevó la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino su propia sangre. El velo, que una vez fue una barrera infranqueable que separaba al Creador de la criatura, se rasgó de arriba a abajo. La rasgadura del velo en el momento de la crucifixión no fue un accidente estructural. Fue un acto de violencia divina contra la separación. Dios decía, el camino está abierto. Lo que antes estaba restringido a un hombre una vez al año, con riesgo de muerte, ahora es accesible a todos los que se acercan con fe. ¿Por qué estudiamos estos detalles hoy? Porque, como escribe Pablo a los Corintios, ustedes son el templo del Dios viviente. La disposición del tabernáculo es el mapa de su alma. Su cuerpo es el atrio donde se ofrece el sacrificio de obediencia. Su alma es el lugar santo donde su mente es iluminada por el Espíritu, menora, y su voluntad se nutre de la palabra, pan. Su espíritu es el lugar santísimo, el lugar de comunión directa donde reposa la Shekinah. Cuando descuidamos el tabernáculo, descuidamos el orden de nuestro propio mundo interior. Muchos cristianos intentan vivir en el lugar santísimo sin pasar por el altar del holocausto. Buscan intimidad sin sacrificar el ego. Otros se quedan quietos en el atrio exterior, concentrados solo en rituales y reglas externas, sin experimentar jamás la iluminación de la menorá, ni la profundidad de la presencia tras el velo. Yom Kippur nos enseña que la cercanía a Dios requiere una purificación profunda. No se trata solo de pedir perdón, sino de permitir que el sumo sacerdote lleve nuestros pecados al desierto del olvido y nos vista con las vestiduras de lino de su justicia. El tabernáculo y el día de la expiación nos muestran dónde y cómo Dios mora con nosotros. Sin embargo, el plan profético de Dios también implica el cuándo. Yom Kippur es solo una de las 7 fiestas del Señor descritas en Levítico 23. Estas fiestas no son festividades judías, son moedim, ensayos proféticos o citas programadas. Forman el calendario de la redención. Ya hemos visto cómo se cumplió la Pascua en la cruz y cómo se cumplió Pentecostés en el derramamiento del Espíritu. Pero hay fiestas que aún esperan su cumplimiento pleno y colectivo. Al comprender el tabernáculo, estamos preparados para comprender el ciclo de las fiestas de otoño, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Este trío final de celebraciones señala el fin de esta era y el establecimiento del reino mesiánico en la tierra. Un detalle que a menudo se les escapa al lector casual es lo que sucedió con la gloria de Dios cuando el tabernáculo fue terminado. La nube cubrió la tienda y la gloria del Señor llenó el Mishkan de tal manera que ni siquiera Moisés pudo entrar. Esta nube era la Shekinah. El camino del pueblo de Israel estuvo marcado por la presencia de esta nube. Cuando la nube se movía, ellos se movían. Cuando la nube se detenía, acampaban. El tabernáculo nos enseña a ser sensibles al movimiento de Dios. No basta con estar en el lugar correcto, es necesario estar allí en el momento oportuno. A menudo intentamos mantener las estructuras, tabernáculos, que Dios ya dejó atrás. Intentamos adorar en lugares donde la nube ya se ha disipado. El estudio del tabernáculo nos llama a la vigilancia espiritual. ¿Dónde reposa la gloria ahora? ¿Cómo puedo alinear mi vida para ser portador de esa gloria? Así como el arca de la alianza llevó el testimonio de Dios al otro lado del Jordán. En esta inmersión en los misterios del tabernáculo y Yom Kippur, vimos que cada clavo, cada cortina y cada gota de sangre apuntan a una realidad mayor. El tabernáculo es el Evangelio en sombras. Es prueba de que Dios es meticuloso en su amor.
No nos dejó adivinando cómo llegar a Él. Diseñó el camino, construyó la puerta y Él mismo se convirtió en el sacrificio y el sacerdote. La victoria de Josué nos dio la tierra, pero el tabernáculo nos da al dueño de la tierra. ¿De qué sirve la promesa si no tenemos la presencia? ¿De qué sirve Hebrón si no tenemos el lugar santísimo? Ahora que hemos desvelado la estructura de la morada divina y el protocolo de la expiación, estamos listos para ascender a un nivel superior. El tabernáculo era móvil, adaptado para la travesía por el desierto, pero llegaría el momento en que el arca encontraría reposo permanente. Llegaría el momento en que el sistema de sacrificios enfrentaría su mayor desafío ante la apostasía del corazón humano. Preparen su espíritu. En la siguiente fase de nuestro estudio, dejaremos las tiendas de lino para entrar en los palacios de cedro y oro. Analizaremos el ascenso y la caída de los reyes, el misterio del templo de Salomón y por qué, a pesar de toda la gloria material, el corazón de Israel aún anhelaba algo que ningún edificio de piedra podía contener. Descubriremos cómo los profetas se convirtieron en la voz de Dios cuando el sacerdocio falló y cómo cada oráculo profético estaba, de hecho, preparando el escenario para la entrada de aquel que es el verdadero templo, el verdadero sacrificio y el Rey eterno. ¿Estás listo para explorar cómo la gloria de Dios abandonó el templo y cómo prometió regresar de una manera que el mundo jamás imaginó? Ahora analizaremos la monarquía, el templo de Salomón y la visión profética de Ezequiel sobre la gloria de Dios.